mucha fuerza, de alguna manera ha servido también para que algunos imitadores, no digo que lo ridiculicen, pero lo retraten de una manera en donde procuran acentuar, digamos, un aire de disparate en algunas de las cosas que expresa. El presidente Mujica, que según el semanario Búsqueda en la jornada de hoy, se comunicó con Obama, se comunicó con Raúl Castro, y ambos se comunicaron a través de Mujica, y los gobiernos de Estados Unidos y Cuba se acercan después de más de 50 años de conflicto. Esto sí que sería realmente importante, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el alcance internacional de nuestro presidente, si llega a conseguir lo que finalmente parece tener trazado como meta, es decir, un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba que lleve al diálogo. Pero de esto les vamos a estar dando detalles dentro de algunos minutos aquí en la mañana de Tiempo Presente. Señores, les decíamos, en Argentina ayer se cargó de, de rumores y de situaciones inciertas, algo que no es nuevo en la Argentina. Ustedes dirán, pero ¿y cuál es la novedad? No es una novedad. Lo que sí parece ser que ahora la situación en la vecina orilla está cargada de mayores urgencias, ¿verdad? Anoche, en un comunicado que incluso provocó cortes informativos en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, y además gráficos que lo anunciaban. Bueno, el gobierno dice que no puede pagar a bonistas en los Estados Unidos. En el vencimiento del próximo 30 de junio son 225 millones de dólares. Busca presionar para que se levante una cláusula que lo obliga a pagar también a los fondos buitres, lo que significaría esto una erogación de más de 15.000 millones de dólares, más del doble de lo que posee concretamente las reservas federales argentinas, que son de 28.000 millones de dólares. Lo dejaría el gobierno argentino en descampado. ¿Por qué, se preguntaban muchos anoche, por qué no se llegó en el año 2010 a iniciar la etapa de prolijidad suficiente como para dar seguridad concretamente a los capitales del exterior? En ese momento había más de 50.000 millones de reservas en la República Argentina. Hoy hay menos de 30.000. ¿Por qué en ese momento no se dio una voluntad de pago? Bueno, hay que preguntárselo, ¿verdad?, a los encargados del gobierno argentino, que se amparan en el hecho de que esta no es una deuda generada por ellos, sino que generada por anteriores gobiernos. De cualquier manera, explícitamente se ha dicho en Estados Unidos que las medidas contra la República Argentina han sido tomadas afirmándose en las expresiones de la presidenta Cristina Fernández y del ministro Kicillof, quienes en las últimas horas salieron con tambores de guerra, ¿verdad?, contra los Estados Unidos, más concretamente las expresiones de la presidente, que además dijo una cosa que hoy a muchos argentinos, por lo menos a aquellos que llevan al análisis de la situación argentina, les hace pensar. Ustedes vieron que Cristina Fernández, una vez conocido el fallo de la justicia norteamericana, señaló que ella sabía que iba a pasar esto. Y entonces hoy los argentinos se preguntan, si sabía que iba a pasar esto, ¿por qué no trató de negociar? Bueno, hay de todo, ¿verdad? Está muy partida la opinión general de los argentinos, no digo del pueblo, que muchas veces no entiende este tipo de circunstancias. Ayer escuchaba a Víctor Hugo Morales, que va a dedicar su programa el próximo domingo para mostrar lo que pasó con Liberia, que pasó un caso común, digamos que semejante al que está pasando, según él, la República Argentina.
bueno, uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué no pasamos la realidad de por qué a Chile, a Uruguay, a Brasil, a Colombia, a Venezuela, no sé si Venezuela, ¿verdad? Pero Perú, países que son de este continente no pasan por la situación argentina? Hubo alguien que hace ya más de un año nos dijo aquí en nuestro programa que de Argentina lo único que podíamos esperar eran malas noticias y cada vez peores. Ayer, Cristina Fernández, como les decía, según ha trascendido en algunos medios de comunicación, habría expresado que antes de declarar a la Argentina en default, abandonaría el gobierno de su país. Vean la situación. Esa persona que nos dijo hace más de un año que de la Argentina solo podíamos esperar malas noticias y cada vez peores, está con nosotros ahora. Es el economista Javier de Aedo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día. Jorge, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias. Lamentablemente el pronóstico parece haberse de alguna manera confirmado, ¿no? Bueno, si es por lo que pasó en las últimas 72 horas, sí, pero no venía tan mal la cosa. Es decir, yo creo que hubo un cambio muy importante a partir de la elección de mitad de periodo de octubre pasado en el gobierno argentino, donde empezaron a hacer una serie de medidas y numerosas, podemos recordar algunas, que si antes alguien presumía o le indicaba al gobierno que tenía que hacerlo, poco menos que lo trataban de golpista. Claro. Me refiero a la ortodoxia monetaria que han estado llevando adelante con el presidente Fábrega en el Banco Central, me refiero al reconocimiento con Repsol YPF de que había sido una confiscación y por lo tanto se debía un dinero que después se pagó, me refiero a las negociaciones con el Club de París, me refiero al sinceramiento, aunque sea parcial, porque ahora de vuelta se está divorciando de la realidad del índice de precios al consumidor, y así podríamos seguir con muchísimas otras cosas que en estos últimos 6 meses dan la impresión de que hay un nuevo ambiente en el gobierno argentino. Y lo que hasta octubre parecía indudablemente un rumbo de precipicio, es decir, un rumbo en el cual el auto cada vez se aceleraba más rumbo al precipicio, desde octubre empezó a haber otra dinámica que el economista argentino Melconian dice muy gráficamente: el propósito es llegar sin chocar. Es decir, Melconian dice todas las medidas que han empezado a hacer en contra del discurso previo, realmente 180 grados opuestos al discurso previo, daban la pauta de que podía haberse alejado ya del rumbo de precipicio y el propósito era llegar a las elecciones del año que viene sin chocar, de modo tal de que la presidenta podría llegar a tener después de esa elección un mínimo de 15-20% de respaldo parlamentario que le permitiera hacer una oposición, que le permitiera seguir adelante con sus estrategias políticas. Pero lo que pasó en las últimas 72 horas, bueno, es un accidente serio en el camino de ese auto que ya no iba al precipicio, pero que, en fin, seguía andando con dificultades serias, con una inflación muy alta, con reservas escasas, con discusiones salariales que se están yendo de cauce de los propósitos del gobierno, con un recorte del crédito muy grande, una escasez del crédito, con el cepo que todavía sigue igual, con los precios subsidiados de múltiples servicios y un déficit fiscal gigantesco. Entonces, si bien habían hecho una serie de cosas en la buena dirección, eran simplemente lo mínimo que había que hacer para evitar un colapso. Ahora tenemos esta noticia de las últimas 72 horas que, bueno, mueve todo el tablero de nuevo, ¿no? Claro, la noticia se produce en Estados Unidos y la pregunta que se plantean muchos ahora es por qué fue la justicia norteamericana la que laudó este caso. Claro, el tema es el siguiente, y tú en la introducción decías algo muy cierto, habría que ver por qué en un caso como el de Uruguay o tantos otros países no pasan estas cosas. Claro. Porque Uruguay también tuvo una situación muy seria con su deuda hace más de 10 años y lo manejó de otro modo. Hizo un llamado a un canje voluntario al cual adhirió más del 95% de los acreedores, y el 5% restante, que es el equivalente a los que no se presentaron a este canje en Argentina entre 2007 y 2010, se les pagó hasta el último centésimo de sus deudas, de sus créditos anteriores, o sea, no canjearon y se les siguió pagando igual hasta, en condiciones absolutamente similares a las que estaban previstas originalmente.
Entonces, ¿por qué Argentina no hizo eso? Bueno, ahí entran otros elementos, todo un tema de discurso político, me parece a mí, de cómo plantarse en la cancha en la situación financiera global, pero esas cosas en general tienen muy poco éxito. ¿Por qué la justicia americana? Bueno, porque este tipo de bonos se emite, todos los países del mundo los emiten en ese país, en ese mercado, que es el mercado por excelencia para este tipo de bonos, y por lo tanto la legislación aplicable es la del lugar donde se emiten. Entonces, si alguien tiene un crédito que no cobró, va a la justicia, y la justicia normalmente en los países serios dice, bueno, si usted tiene una deuda, páguela, señor, y así funcionan las cosas, ¿no? Porque digo, las deudas son para pagarse. ¿Qué nos vienen a decir a los uruguayos esto, no? Justamente que es un país que ha tenido una conducta que ha trascendido a todos los gobiernos, y esa estupidez, perdón por la expresión, sí, de que la deuda fue generada por otro gobierno. Los gobiernos los países no nacen ni terminan con los gobiernos, es la continuidad. Sí. Aquí, en la dictadura se pagaron deudas asumidas en gobiernos democráticos anteriores, en los gobiernos democráticos posteriores se pagaron deudas asumidas en la dictadura, gobiernos de un partido político pagaron deudas de otros colores, y deudas que se generan en este periodo de gobierno se van a pagar en gobiernos de otros colores también. Digo, es una soberana estupidez decir eso. Entonces, yo lo que creo es que lo que está complicando al gobierno argentino es que ellos encaran este tema como todos los temas internos. Dudan de la justicia y hacen un discurso de barricada para el mercado interno que es absolutamente incompatible con la necesidad, con la voluntad expresa de negociar. Claro. Además marcan algunas cosas que son muy tremendistas, ¿no? Como un deseo de hacer borrar a la Argentina del mapa, como si hubiera un encono muy especial. Yo creo que no hay encono, da pena en general, más que encono, porque digo, es un país tan rico y con tantos recursos y tantas posibilidades, que apenas empieza a hacer las cosas más o menos bien, levanta cabeza, como se vio en los últimos meses. Claro. Entonces realmente este es un daño autoinfligido por las políticas argentinas. El juez Tomás Griesa dijo que buena parte de lo que ha ocurrido en estas horas es consecuencia del discurso de Cristina, que no da confianza concretamente a parte de sus acreedores, y además expresó que luego de la sentencia concretamente de la Corte norteamericana, del juez norteamericano mejor dicho, expresó que esas expresiones del ministro de Economía actual de la Argentina viola las sentencias previas, lo cual está marcando una situación de agravamiento y de una clara voluntad de no pagar. Exactamente, es decir, uno ve el discurso de la Presidenta del otro día y del ministro, en fin, todas las declaraciones posteriores, y bueno, revelan una voluntad de no pagar, una voluntad de prácticamente insultar a la justicia que laudó en este tema, es decir, aplicar muchos adjetivos, ¿no? Muchos adjetivos en estas horas, y realmente uno se pone en el lugar del juez y digo, en un país donde la justicia es como es en los Estados Unidos, realmente es un agravio muy grande, ¿no? Nos va a golpear duro esto, ¿no? Yo no creo que sea tan así. ¡Qué suerte! No, porque, a ver, ¿cuáles son los canales de contagio que tenemos? Siempre tenemos que repasar eso, ¿no? ¿Cuáles son los canales posibles de contagio? En primer lugar, el canal financiero, yo no veo absolutamente ningún riesgo de contagio hacia Uruguay. Es decir, Argentina está fuera del mundo hace muchos años. Es decir, Uruguay acaba de emitir deuda hace pocos días, en condiciones espectaculares. Una vez más, la Oficina de Gestión de Deuda del Ministerio haciendo un trabajo serio, profesional, aprovechando el tema de la mejor calificación de la semana anterior, colocando deuda a 2.000 millones de dólares. Es decir, o sea, para un país 10 veces más chico que Argentina, colocó 2.000 millones, que es más que lo que se le reclaman por el fallo ¿no? Es decir, realmente estamos hablando de dos países que tienen comportamientos muy, muy distintos. El canal comercial, bueno, y el canal turístico son los otros. Sí. Bueno, yo creo que por ahí sí puede venir el tema, porque justamente el tipo de cambio en Argentina es el que puede ser el reflejo, el termómetro que mida la evolución del paciente. Es decir, claramente, yo justo tuiteé el día que se conoció esto, bueno, a Uruguay le puede pegar por el lado del blue, que posiblemente va a ser muy volátil, y efectivamente desde ese momento empezó a pasar eso,
como tantas veces, digo, no hay que ser mago para darse cuenta, y entonces, bueno, lo que podemos tener es un blue muy volátil, que siga hora a hora, diría yo, el cruce de comunicados, de adjetivos, de cosas en este proceso, y que, bueno, mientras se mantenga en 12 y poco es una cosa, pero si mañana despega nuevamente, puede volver a poner muy barata Argentina, con las consecuencias que ya vimos el año pasado, y estas cosas a la larga, el blue termina arrastrando al oficial, y por ese lado puede haber un nuevo envión, digamos, de una pérdida de relación bilateral comercial con Argentina. Ayer los bonos argentinos bajaron un 7%. Claro, pero a lo largo del día suben y bajan mucho. Ahí en el Cronista hay alguna gráfica ahí hoy en Argentina, en el diario argentino, que demuestra cómo hora a hora, en función de las noticias, de mañana era bueno porque se había manifestado la voluntad de negociar, después se dejó sin efecto una cláusula por parte de la justicia y se derrumbó, después volvió a subir, y a última hora, bueno, con ese comunicado que tú mencionabas, hoy seguramente va a arrancar mal la cosa, ¿no? Sí, además con ese gesto que me parece que tiene más de impotencia que de otra cosa, de la Presidenta, de haber señalado que ella no iba a declarar en default a la Argentina, y que por lo tanto prefería retirarse concretamente de la jefatura del gobierno de la Argentina antes que tomar una medida de esa naturaleza. Lo que pasa es que el default no se decreta en un instrumento legal. Hoy están en default, ¿verdad? Claro, de hecho, bueno, no, están en default. Técnicamente, con digo. Con esos bonos que son objeto del fallo, sí, porque nunca pagaron nada. Con otras deudas no, y de hecho venía bien la cosa. Ahora hay que ver qué pasa, porque lo que significa en términos prácticos todo esto que ha pasado es que si mañana Argentina hace un pago por la deuda que está reestructurada, ¿no?, la deuda que fue canjeada, digamos, en 2005 y 2010, los bancos pueden, los fondos buitre, como le llaman, pueden capturar esos recursos, embargarlos para cobrarse. Entonces, si eso ocurre, los verdaderos otros que sí habían canjeado, habían estructurado su deuda, se quedarían sin cobrar. Entonces, por eso la jugada de querer cambiar la jurisdicción de esa deuda que hoy está en Nueva York para pasarla a Argentina, pero no todos muchos de los que son acreedores no van a querer ese canje. Digo, muchos argentinos que tienen bonos argentinos, pero no figuran en los libros, digamos, no van a querer que estén en Argentina esa jurisdicción, y hay fondos de inversión que por su propia constitución no admiten tener deudas que no estén emitidas y con jurisdicción americana. Claro. Entonces, eso ya llevaría al default técnico del que se está hablando justamente. María del Carmen del Parque Valle pregunta concretamente qué son los fondos buitres, ¿verdad? Sí, son, bueno, el adjetivo de vuelta, ¿no? Sí. A veces el nombre no hace a la cosa, como se dice. Son fondos de inversión que en un momento determinado aprovechan condiciones de mercado tales de que hay un país o una empresa que está, o un banco, como pasó en la crisis americana hace pocos años, cuyos valores valen nada, valen poquito, y bueno, y entonces hay tenedores de esos valores que dicen, bueno, prefiero venderlo y agarrar un 10%, un 15% del valor, que mañana capaz que no cobro nada. Claro. O chauchas y palitos, digamos, al final de un proceso larguísimo. Y estos fondos tienen recursos, tienen tiempo para litigar y cobrar lo que corresponde. Entonces, hacen una gran ganancia, pero claro, asumen un gran riesgo, porque pueden pasarse muchos años sin cobrar y litigando con costos muy altos. Bueno, este es el caso, ¿no? Claro, pero de hecho cumplen un rol, ¿verdad? Porque a quien quería salirse en su momento le pagaron y se salieron, y ellos se hicieron cargo del litigio, ¿verdad? Sí. Cumplen un rol evidentemente, ¿no? Título del diario El País, ahora hablando del Uruguay. Analistas revisan a la baja su proyección de crecimiento económico. ¿Estás en esa línea de pensamiento, Javier? No, yo creo que el título es muy exagerado, porque justamente estoy viendo la encuesta de expectativas y bajó insignificantemente. O sea, en realidad, cualitativamente uno debería decir, no hay grandes cambios en las expectativas, y justamente
tanto yo como muchos colegas que estuve escuchando estos días, a raíz del nuevo dato de PBI del primer trimestre, el consenso es que esto no cambia nada las proyecciones que todos teníamos antes de este dato. Es un dato que fue en línea con lo esperado, o sea que yo creo que ese titular es un poco exagerado. Bien, 16 horas del día de hoy. ¿Apuestas algo? No. Es muy difícil apostar, sobre todo cuando el corazón está jugando, ¿no? Ajá. No hice ni una penca, tan de moda las pencas, no participé en ninguna. No participaste en ninguna, no. Somos dos, ¿eh? Sí. Difícil para Uruguay. Sí, es difícil, lástima lo del otro día, ahí si se pierde la clasificación fue por lo que pasó el otro día, claro, no que por sí. Lo que pueda pasar hoy. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Javier de Aedo, gracias por acompañarnos esta mañana. La seguimos. ¿Cuál es tu situación, Javier? ¿Vas a trabajar concretamente en el equipo económico de la calle Pou de aquí más? No. Yo solamente consultado por tu colega Daniel Castro en una entrevista televisiva hace algunas semanas, le dije a quién iba a votar y a quién voté, que efectivamente voté a Luis Lacalle Pou, pero no sigo en la misma situación que hablamos algunas veces, totalmente por fuera de la actividad partidaria. Bien, independiente el hombre. Solamente votante. Muy votante bien. Del que creí el mejor candidato de mi partido, nada más que eso. Muy bien. Javier de Aedo, gracias por acompañarnos. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto. Gracias por atendernos. Chao. Señores, con la claridad de siempre, el economista Javier de Aedo nos ha marcado un perfil de lo que ocurre hoy en la República Argentina.